Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Colmenares. Yo les voy a hablar sobre los sistemas HVDC y HVAC. Los primeros sistemas de transmisión eléctrica que se construyeron en el mundo estaban basados en corriente continua, en 1882. Con los años, los sistemas de transmisión en corriente alterna se potenciaron con la invención del transformador, en el año 1885, gracias al cual fue posible transmitir en tensiones más altas y con menores pérdidas. Con la aparición de los motores de inducción y la corriente alterna trifásica entre los años 1890 y 1895, se hizo mucho más económico el uso de esta tecnología, que continuó desarrollándose con la invención del diodo, el triodo, el tubo de vacío y las válvulas de arco de mercurio, que hicieron posible la conversión de corriente alterna a corriente continua y viceversa. El HVDC quiere decir en español corriente continua de alta tensión, que a su vez el HVAC quiere decir corriente alterna de alta tensión. La corriente alterna es el principal motor de las industrias y las zonas residenciales, pero la corriente alterna para las líneas de transmisión a muy largas distancias, más de 640 kilómetros, es de mayor costo que la corriente continua. Técnicamente, el control de la línea de transmisión de corriente alterna es más complicada debido a la frecuencia. La transmisión de corriente continua no tiene estas limitaciones, lo que ha llevado a construir líneas de transmisión HVDC en los últimos 40 años. En cuanto a la transmisión de largas distancias, es mucho más favorable que la corriente directa que la corriente alterna, debido a sus ventajas económicas, técnicas y ambientales. El sistema de transmisión de alta tensión HVDC consta de tres partes básicas. Estación convertidora, para convertir de corriente alterna a corriente continua. 2. Una línea de transmisión. Y 3. Una segunda estación convertidora, para convertir de nuevo de corriente continua a corriente alterna. Este sistema se puede configurar de muchas maneras, en función de los costes, la flexibilidad y los requisitos operacionales. La más simple es la interconexión de back-to-back, que tiene dos convertidores en el mismo sitio y no hay línea de transmisión. Este tipo de conexión se utiliza como un lazo entre dos sistemas diferentes de transmisión de corriente alterna. El enlace monopolar conecta dos estaciones convertidoras por un solo conductor de línea y la tierra o el mar se usa como una ruta de acceso de vuelta. El enlace HDBC más común es bipolar, donde las estaciones convertidoras están conectadas por conductores bipolares y cada uno tiene su propio conductor de retorno a tierra. Los sistemas de transmisión HVDC multiterminales tienen más de dos estaciones de conversión, lo que podría estar conectado en serie o en paralelo. Las principales ventajas de los sistemas HVDC son mínimas pérdidas en las líneas de transporte, posibilidad de control total de potencia activa, corredor de paso menor en líneas en corriente continua comparado con la misma potencia en corriente alterna, menor magnitud del efecto corona, eliminación de las pérdidas por capacidad entre conductores. Y las principales desventajas son altos costes de los equipos de conversión, imposibilidad del uso de transformadores para variar la tensión, generación de armónicos en el lado de corriente alterna, obligación de tener un generador de reactiva, requerimiento de controles complejos y muchas otras desventajas. Sus aplicaciones. Las aplicaciones más usuales de los sistemas de corriente continua se basan en aplicaciones donde el uso de corriente alterna no es técnicamente o económicamente viable. Las aplicaciones principales son líneas de transporte de potencia a larga distancia. Esto quiere decir, a partir de una cierta distancia situada entre 400 y 700 kilómetros, las pérdidas por corrientes parásitas y el coste de una línea de corriente alterna superan a los de una línea de corriente continua. Por eso se utilizan instalaciones HVDC. Transmisión de potencia en entornos marinos o subterráneos.
En corriente alterna, las pérdidas de las líneas subterráneas o marinas son considerables debido a la capacitancia de los conductores. Para eliminar este tipo de pérdidas se utilizan sistemas que trabajen en corriente continua. Estabilización del sistema eléctrico. En grandes sistemas eléctricos el flujo puede verse inestable bajo ciertas condiciones transitorias. Para facilitar el control de estas situaciones se instalan enlaces de corriente continua que permiten un rápido control de potencia.